Me imagino que para muchos el título es llamativo, porque en un canal enfocado a la psicología, que tiene que ver el apocalipsis. Sin embargo, bueno, yo hablo un poco de psicología, pero también hablo de espiritualidad, y preferentemente en todo lo que se refiere a la Eucaristía. Y la espiritualidad al lado de la psicología, que no se contradicen de ninguna manera cuando uno tiene una antropología adecuada, es un gigante al lado de una mota de polvo. Y además siempre digo que antes de ser psicólogo fui cristiano, así que pienso que puedo, y además quizás es el deber de expresar en la medida, bueno, muy humildemente, lo que algunos puntos que por ahí nos ayuden a mí y a ustedes a transformar nuestra realidad interior para el encuentro con Jesús, que es, era y que ha de venir. A Jesús que vive en mí, Jesús que está en la Eucaristía, esperando recibirme o que yo lo reciba. Y a Jesús que también viene entre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Apocalipsis significa revelación. El texto dice revelación de Jesucristo. Ustedes saben que en los videos anteriores he hecho hincapié permanentemente, en gran medida por lo que dijo alguna vez Juan Pablo II, que el verdadero conocimiento de nosotros mismos, y esto es psicológico además de espiritual, no viene de mirarnos y de nuestro propio conocimiento, sino que viene verdaderamente de contemplar el rostro y el corazón de Jesús, hombre perfecto, Dios verdadero. De modo que para que el hombre se conozca, sepa quién es, cuál es su misión, debe mirar al Señor. Ese es el único camino, el camino por excelencia. Todos los demás no tienen trascendencia. Uno puede andarlos o desandarlos, pero son intrascendentes, no toman vuelo. Recuerdo la homilía de Juan Pablo II cuando nos decía, y yo era más joven, jóvenes, no tengáis miedo de mirarlo a Él, mirad al Señor. En el jubileo de Roma, en Tor Vergata, citando un dicho polaco, nos decía, el que vive entre jóvenes permanece siempre joven. Y si uno recuerda cuánto rejuveneció en esos días, el que vive con el Señor y permanece en el Señor lo transforma, lo rejuvenece. ¿En qué sentido? Empieza a deshacerse en la naturaleza caída, de alguna manera, y de a poco va restableciéndose lo que es la naturaleza original en el hombre, porque se va transformando en Cristo. Y Cristo es el original, el modelo perfecto, desde el cual fue creado Adán. Dios dice, y habla en plural, o sea, la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el modelo era el mismísimo Jesús. Después pierde esta condición paradisíaca de permanencia en Dios y la naturaleza cae, bueno, con todas las consecuencias que ello después trajo, ¿no es cierto? Pero el Señor quiere salvarnos y ya nos salvó. Y esta salvación ahora consiste en que a la luz de la revelación de Jesucristo, volvamos a Él y Él venga a nosotros. Cristo ya vino, pero viene y además vendrá. Y siempre a salvarnos. Y vendrá pronto. Como decía en la charla anterior, que seamos uno en Él, como Él es uno con el Padre. Si no permanecemos en Jesús, no tendremos vida en nosotros. Cualquiera podría decir, bueno, pero si vivimos, respiramos, nos movemos, tenemos un registro de nuestra existencia, existimos. Sí, pero Dios no nos quiere dar vida humana. En realidad ella ya nos la dio, pero no quiere darnos solamente vida humana. Quiere darnos su misma vida divina, vida de gracia.
Él quiere elevarnos nuevamente en Cristo a la perfección humana, que se da solamente en Dios, a través de su Hijo Jesucristo, del hombre Dios. Y para señalarnos el camino regio por excelencia y principal, me gustaría leerles un versículo de San Juan. Jesús les respondió: les aseguro, y nos está asegurando, y es palabra de Dios, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Cristo es la misma vida eterna del hombre y se nos da como alimento, realmente, pero además como queriendo señalarnos que quiere vivir en nuestro interior y permanecer en nosotros. Y ese primer movimiento de intención de vivir en nosotros es suyo. Lo que nos corresponde a nosotros es siempre la respuesta. Todo lo que vamos a leer o se puede llegar a leer en el Apocalipsis es lo que Él va a hacer. Y lo que yo quisiera hacer hincapié en esta charla es qué vamos a hacer nosotros. Porque aquello es inmodificable, va a suceder cada punto y cada coma. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Él quiere que nosotros vivamos en Él, por Él y con Él, para el Padre en la unidad del Espíritu Santo. Este Cristo que se nos da, lo encontramos en la Eucaristía. Y sé que parezco un disco rayado, pero es mi única finalidad, que todos terminemos en la Eucaristía. Este Cristo se nos revela, o quiere revelar, el modo de cómo viene y transforma precisamente en el Apocalipsis de San Juan. Y si uno lo lee, pareciera que todo concluye en un banquete eucarístico. Y lo que viene antes es la purificación o la preparación de ese banquete. Pero vamos al principio, el libro empieza así: revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Recuerdo a una mística queridísima con la que compartí grandes y extraordinarias jornadas de oración, que un día, en relación a este pronto, le preguntó a Jesús, porque le parecía que el pronto venía muy lento: ¿qué tan pronto, Señor? Y Jesús le dijo: tu pronto, el pronto como lo concebís vos. El Señor viene pronto, sin lugar a dudas, lleva prisa. Él quiere ver, mucho más que nosotros, transformada y purificada toda la creación, la tierra, y especialmente la joya o la perla de la creación que somos nosotros, los hombres. Sin purificación, y esto hay que tenerlo muy claro, sin purificación el Señor no puede venir. Así como no debería venir en nosotros en la Eucaristía si estamos en pecado mortal, o no estamos lo suficientemente preparados o dispuestos, el Señor no puede darnos el don de la vida, del reino eucarístico, sin purificación. No nos puede dar la vida. Si nosotros permanecemos en el pecado, en nosotros mismos, no nos puede dar la vida, la verdadera vida. Está muy claro en Génesis 3, cuando el hombre ya había caído, y Dios dice, ¿no?, saquémoslo de acá, no vaya a ser que extienda su mano y tome el árbol de la vida y viva. Ese árbol de la vida, podríamos decir que es Jesús, la Eucaristía, que da la vida. Pero había caído. No era justo que tomase ese árbol, porque había abandonado la voluntad divina y había comido el fruto amargo de hacer su propia voluntad, y le creyó a la serpiente que haciendo su voluntad sería como Dios que hacía su voluntad. Y se dio cuenta que la voluntad humana, separada de alguna manera de la voluntad divina,
o excluida de la voluntad divina, lo excluida de la permanencia en Dios. Y aquí estamos, penando las consecuencias en nosotros mismos de nuestra voluntad y todo lo que conlleva eso, ¿no? Y la gran lucha que tenemos que hacer para nosotros, para que Dios trabaje en nosotros y de alguna manera nos vaya llevando a dejar todo lo que está asociado a nuestra voluntad para adentrarnos en su voluntad. Me adelanto al texto apocalíptico con respecto al tiempo, ¿no? El ángel ya gritó: el tiempo se ha acabado. Este tiempo pareciera un tiempo extra, pero es que ya casi no es tiempo. En el epílogo del Apocalipsis dice así: el Espíritu Santo y la esposa, la iglesia, dice: ven. El que lo escucha debe decir: ven. Que venga el que tenga sed, y el que quiera, que beba gratuitamente del agua de la vida, es decir, la gracia divina. En nuestra oración, el ven, Señor Jesús, el grito de ven, el venga a nosotros tu reino, al Padre, tiene que ser una constante, una parte central de nuestra oración. A María Valtorta en el año 43 le dice: pronunciad el grito más bello escrito por hombre, ven, Señor Jesús. ¿A dónde voy con esto? A mi entender pareciera que hay como dos líneas paralelas que están unidas, pero como si fueran dos ríos, ¿no? Uno pequeño y uno enorme. Dos líneas de esta avenida, y las dos son prontas. Una depende absolutamente del querer divino, es lo que está escrito en el Apocalipsis. Y es la venida que se va a dar en el plano universal, que será para todos y en todo. La otra venida depende de nosotros, no la venida en sí, sino la recepción de esa venida. Depende de nosotros, es la interior, la personal. Por eso dice el texto que cite: el que quiera, o sea, el que tenga este deseo, ¿no?, venga y viva del agua de la vida. Jesús está viniendo, pero también nos pide que nosotros vayamos, como que también nos adelantemos y vayamos hacia Él. Y si uno ve en todas las apariciones marianas, María, incluso en algunas apariciones de Jesús, nos pide permanentemente que nos preparemos. Porque Él viene, pero quiere que nosotros salgamos al encuentro, como las novias prudentes. Depende de nosotros que con nuestra voluntad adhiramos a la voluntad del Señor que quiere venir. Y primeramente, y no es menor, viene como precursor de sí mismo a la Eucaristía. Y viene total y absolutamente, como lo vamos a ver descender del cielo. Y no es lo mismo que cuando venga y viene pronto, nos encuentre esperando y velando. Que no. La venida será universal, pero se vivirá distinto. No se vivirá igual. El que lo ha esperado y sale al encuentro y se ha preparado y se ha purificado, no lo vivirá igual. San Lucas dice en su Evangelio, el Señor dice en el Evangelio de Lucas: sean como hombres que esperan el regreso de su Señor para abrirle la puerta apenas llegue, y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo se recogerá la túnica, los hará sentarse a la mesa y se pondrá a servirlos. Esto mismo hizo en la última cena y se dio como alimento, como Eucaristía. Tenemos que prepararnos para la venida de Cristo como tendríamos que prepararnos para recibir el pan eucarístico, como nos debemos preparar para ir a la Santa Misa, porque Jesús viene también ahí.
si en su venida Él nos encuentra esperando, se nos dará en el alimento eterno. En el Apocalipsis dice también, y perdonen que me adelante permanentemente, pero estoy en la puerta y llamo, si me abres, entraré y cenaré contigo. Y no lo dice en otro tiempo verbal que no sea el presente, estoy a la puerta. No nos dice estaría a la puerta. El condicional, y acá ven como el movimiento de venida de Cristo se da sí o sí, pero el problema es que hay algo en nosotros que condiciona, es si le abrimos, Él entrará. Y eso queda pendiente en el tiempo, no la venida de Cristo que es pronta. El Señor va a venir y lo va a hacer pronto, pero es un deber para nosotros decir ven e ir a recibirlo, primeramente en la Eucaristía, como preludio, preparación y consumación de lo que va a suceder pronto, a gran escala. No puedo negar, no sé si le pasa a todos, pero a la mayoría nos atrae un poco la espectacularidad de los signos apocalípticos. Pero el Señor también viene en el silencio, en lo escondido, en el misterio, muchas veces lejos de nuestra mirada física. Pero nosotros tenemos que afinar la mirada de nuestro espíritu para que justamente vea el misterio, lo que está sellado y se le vaya develando. Por supuesto, esto el hombre solo no lo puede hacer, tiene que pedirle al Señor esta gracia, pero se la tiene que pedir. Ven, Señor Jesús, que nos venga a prepararnos para su venida gloriosa, para que podamos esperarlo como Él espera que lo esperemos, valga la redundancia. El Señor no se retarda, somos nosotros los que retrasamos la venida, porque Él quiere encontrarnos transformados y velando, y creo que no es lo que está sucediendo hoy en el mundo. Estoy a la puerta y llamo, y nosotros estamos afuera y no adentro. Y si está a la puerta y llama y no estamos en casa, mal podremos recibirlo. Como decía San Agustín, y lo citaba el otro día, estamos afuera y allá afuera lo andamos buscando y nos retienen las cosas que no existirían si no existiesen en Dios. Y el Señor estaba dentro de Él, o adentro nuestro. Dejemos a Dios en su divinidad y voluntad decidir el tiempo y preocupémonos, y esto es importantísimo y para mí central, y creo que le estamos errando a la mayoría en esto, de preocuparnos, de transformarnos para recibirlo. Él vendrá de todos modos, pero repito, no será igual para todos, aunque posiblemente sea glorioso para todos, sin lugar a dudas. Revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Algo que se revela es porque está escondido, oculto, sellado en el misterio de Dios, a la sombra del poder del Altísimo, y que llegado un tiempo especial se da a conocer y se abre a la comprensión de la inteligencia y la voluntad humana, potencias espirituales del hombre. ¿Es tiempo de Apocalipsis? Sí. Sin lugar a dudas, sí. En mi opinión, estamos a las puertas de algo muy grande y maravilloso. Pero pretendo, y espero no ser presuntuoso, ya me han criticado por eso, pretendo dar un enfoque personal, porque es mío personalista. ¿En qué sentido? O para decirlo de alguna manera, que con nuestra actitud, con nuestra oración, con nuestra preparación, con nuestra purificación, con todo aquello que el Señor suscite, para que nosotros estemos atentos al grito llegue el esposo, logremos que ese tiempo se dé lo más pronto posible. Sin la purificación, repito, el Señor no puede venir. Y pienso que de la misma manera que María adelantó la primera venida, aunque los tiempos ya estaban maduros, pero ella adelantó y el Señor no aguantó y se encarnó mucho antes de lo
pensado, si se puede decir de alguna manera, y el Señor la habita en la encarnación. Bueno, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo en ella y ella en Cristo, de adelantar este tiempo, pero depende de nuestra transformación y depende que nosotros dejemos de comer ese fruto permanente que es vivir en nuestra voluntad y penetremos en el paraíso de la voluntad divina. Mientras que la manifestación externa y universal va a darse y va a darse pronto, Jesús hoy mismo ya puede instaurar su reino eucarístico en nosotros. Y para ello es necesario decir con María la gran frase de la Biblia, fiat voluntas tua, con todo lo que ello conlleva. Sin ese fiat, hágase en mí tu voluntad, el reino no puede establecerse y el Señor puede permanecer en nosotros, o mejor dicho, nosotros no podemos permanecer en Él. De esta manera, lo que debe suceder pronto, y ya dije que el Señor lleva prisa, es la transformación de nuestra alma, la conversión, la metanoia de nuestro corazón, a través de esta purificación personal. Así el Señor podrá venir y reinar como Él lo desea, no como nosotros nos imaginamos, lo queremos, deseamos, y muchas veces en nuestra cabecita manipulamos. Esto va a darse así, asá, asá, como si nos hubieran dado a conocer plenamente el rompecabezas de lo que el Señor va a hacer. En María, y ya dije que María es clave para la espera, para el tiempo de espera, porque es la esposa que sabe esperar, la esposa prudente que sabe esperar a su Señor que viene. Además de ser la madre, y además de ser la reina, en María Dios reinaba como lo deseaba. Reinaba con la plenitud de su voluntad. María es el jardín cerrado, la fuente sellada, del Cantar de los Cantares, habitada por la divina voluntad. Era un paraíso cerrado a la humanidad, a la voluntad humana. En ella crecía el árbol de la vida. Por eso Cristo se encarnó en ella, no había voluntad humana. Y como todo era voluntad divina, se paseaba por ese jardín como se paseaba por el alma y el corazón de Adán cuando todavía no había desobedecido. Jesús y María destruyen o transforman otra vez la creación con su obediencia. ¿A qué? A la voluntad divina, que Adán y Eva destruyeron por su desobediencia. Y al querer ser como Dios es, hicieron su voluntad y ahí sucedió lo que sucedió. María y su corazón son la clave de esta espera y purificación para la venida de Cristo en gloria. Y por supuesto, es la clave para la espera y la preparación y la purificación para recibirlo en la Eucaristía. En el Cantar de los Cantares, el coro pregunta, y el coro somos todos nosotros, pregunta en un momento, porque el coro en el libro del Cantar de los Cantares pregunta algunas cosas, entre ellas pregunta esto: ¿a dónde se ha ido tu amado, tú, la más hermosa de las mujeres? ¿A dónde se dirigió tu amado para que lo busquemos contigo? Y la amada María responde: mi amado ha bajado a su jardín, a los cántaros perfumados, para apacentar su rebaño en los jardines, para apacentar el rebaño entre los lirios. El jardín es María. Y los jardines donde está el rebaño es el de aquellos corazones que abandonan su voluntad para decir fiat con María. Y ella los introduce y se introduce junto con nosotros en el corazón de Cristo, y Cristo se introduce en el corazón del Padre.
Por eso se dice ella también que es el arca de salvación, como en alguna época fue el arca de Noé. Solo quien entra a través de la consagración en su inmaculado corazón se salva, porque entra en ese jardín de lirios donde el Señor pastorea su rebaño. Dice el Cantar de los Cantares también: mi amado es para mí, yo soy para mi amado que apacienta su rebaño entre los lirios. Y dice el Señor también en ese libro, cuando entra en ese jardín, también en el Cantar: coman, amigos míos, beban y embriáguense de amor. ¿Y esto qué es? La Eucaristía, el banquete de bodas, la cena. María y la Eucaristía, las dos columnas de este tiempo apocalíptico. Pero para aferrarnos y adentrarnos en ella debemos deshacer nuestro yo y nuestra voluntad personal, porque el paraíso está sellado y custodiado para que no entre de ninguna manera ni nuestro yo ni nuestra voluntad humana. Y nos toca una gran tarea que no la podemos hacer nosotros o nosotros solos sin la gracia de Dios, que es deshacer nuestro yo, todos los apegos y en ese contexto toda nuestra voluntad humana. La permanencia en el paradisíaco corazón inmaculado de María y en el corazón eucarístico de Jesús está en vivir en la voluntad divina. Pero esta voluntad divina es un don de Dios. Él nos la da. Y no la da sino más. Cuando se filtra una voluntad distinta, se pierde la condición de permanencia en ellos. Como Adán y Eva perdieron la condición de permanencia en el paraíso. Muchas veces nosotros tendemos a leer los libros con una mirada naturalista, pero todo tiene una lectura, y va a parecer chocolate por la noticia, pero profundamente espiritual. Por eso digo, ¿cuál era el paraíso donde el Señor se paseaba? Y no lo digo yo, lo han dicho tantos, ¿no? Yo simplemente tomo lo que alguna vez escuché o me enseñaron. Ese paraíso era el corazón de Adán, donde el Señor se paseaba, o Dios se paseaba, porque estaba lleno de la voluntad divina. Todo el Apocalipsis nos enseña de cómo, no cuándo, porque el cuándo es pronto, cómo Dios hace caer todas estas estructuras donde se originan nuestros pecados, nuestras maldades, las miserias, la inmadurez, los apegos, en fin, todos los desvaríos. Y es una enseñanza de cómo, una vez eliminados, Él instaura todo en sí mismo y reina en nosotros. La transformación es integral, es toda la creación, pero particularmente en nosotros es el alma espiritual, con su inteligencia y voluntad, todo el psiquismo y toda nuestra afectividad, y también nuestro cuerpo material. Por supuesto que el libro hace referencia a cómo va a triunfar en el mundo entero, pero es imperioso que nosotros colaboremos en esa purificación y transformación. Tenemos que trabajar en nosotros mismos, despojándonos de nosotros mismos y dejando que María nos lleve a Cristo que viene. Si ustedes piensan, ¿por qué nos piden permanentemente oración y que nos preparemos? Porque lo importante está en ello, no en los otros eventos. Quiero dejar algo en claro, ¿no? Es importante, por ejemplo, saber que a la vista que surge el mal es el anticristo y, bueno, todo lo que va a ser. Por supuesto que sí. Pero esto ya está escrito y esto va a suceder sí o sí. ¿Lo tenemos que saber? Claro que sí.
Pero va a suceder. Lo que está escrito, y si alguno, so pena de castigo, quisiera modificar una tilde del Apocalipsis, caerían sobre él todos los castigos. Pero eso va a suceder. Lo que no está escrito es qué vamos a hacer nosotros. Por eso la preparación tiene que ser personal frente a lo que viene. Lo que viene, viene. Y además, antes de la manifestación del anticristo, porque todavía lo retiene el catejón, el espíritu del anticristo ya opera en nosotros, en nuestra realidad, en nuestro yo, en nuestros familiares, en nuestros padres, en sus mandatos, en nuestros amigos, en nuestros hijos, en la cultura, en la sociedad en general, en las cosas, teléfono por ejemplo, el celular, tan criticado por mí, en otras religiones, en las sectas, y opera, si quieren, también junto con el falso profeta. Pero todo eso ha de darse, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Otro podría decir, bueno, pero la marca de la bestia también va a suceder, por supuesto, pero les puedo citar al padre Gobi cuando la Virgen le explica lo de la marca de la bestia. Y es una explicación espiritual principalmente, que significa la sujeción de la inteligencia y la voluntad y la acción humana al mal. Esa también es la marca de la bestia. No solamente la marca sin la cual no podremos comprar ni vender. La marca en la mano y en la frente. La Virgen le dice que la frente tiene que ver con el pensamiento y la mano con la acción, con la voluntad. Eso ya se está dando y se viene dando desde siempre, pero ahora, por supuesto, de una manera mucho más intensa. Otros también, quizás desde el otro polo, dicen, la venida de Cristo es cuando morimos. Sí, ciertamente, pero no únicamente. Yo les contestaría, no habría un libro entero de la Biblia enfocado a la venida de Cristo si no hubiese una venida distinta a la venida en la muerte. No habría tantos pasajes bíblicos hablando de ella. Pero más allá de estos dos puntos, que son verdaderos por supuesto y que también pienso así, no hay que esperar la muerte del cuerpo tampoco para salir al encuentro del esposo. Cristo viene todos los días en la Eucaristía y se revela al hombre en un deseo en la Eucaristía, ¿no? de que le permitamos permanecer y reinar en Él. Nosotros en Él, aunque Él venga a nosotros. En lo personal me gusta pensar como pensaba el padre Castellani. Decía así, prefiero pensar que Cristo vuelve pronto y equivocarme que pensar que no vuelve y equivocarme. En lo personal yo espero a Jesús en mi tiempo histórico. Espero verlo descender del cielo con gran poder y majestad. Lo ansío enormemente, pero vuelvo a recalcar esto, al menos en esta primera parte de la charla, el punto de que es muy importante de que yo me enfoque en la preparación para esta venida, que por supuesto no la puedo hacer yo por mí mismo, lo tengo que hacer en María y en Cristo. Y para terminar, quisiera leerles un pasaje, como hago siempre para dejar hablar a los que saben, un pasaje de los cuadernos del 43 de María Valtorta, que me parece revelador. Dice así: pero vosotros que permanecéis en mí, oíd la promesa de Cristo. Esperadme con fidelidad y amor, y yo vendré a vosotros con todos mis dones. Con el don de los dones, yo mismo. Vendré para redimir y curar. Vendré para iluminar las tinieblas, vencerlas y hacerlas huir.
Vendré para enseñar a los hombres a amar y adorar al Dios eterno, el Señor Altísimo, el Cristo Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vendré para traeros no la paz de este mundo, eterno destructor de la paz, sino la paz del reino que no muere. Regocijaos, mis siervos fieles, os dice esto la boca que no miente. Ya no tendréis que temer ningún mal, porque pondré fin al tiempo del mal y anticiparé este final por piedad hacia mis benditos. Regocijaos sobre todo vosotros, mis amados de entonces. Para vosotros será todavía más solícito el adviento de Cristo y su abrazo en gloria. Ya se abren para vosotros las puertas de la ciudad de Dios y sale vuestro Salvador para venir a vuestro encuentro, a daros la vida verdadera. Todavía un poco más y después vendré. Como para Lázaro, mi amigo, llamaré uno a uno, sal fuera, fuera de esta tierra que es tumba para el espíritu encarcelado en la carne, fuera, en la vida y en la libertad del cielo. Llamadme con vuestro amor fiel, que Él sea la llama que funde las cadenas de la carne y da al espíritu la libertad de venir pronto a mí. Pronunciad el grito más bello escrito por hombre, ven, Señor Jesús. Amén.